Hola, bienvenido al video de esta semana. El video de esta semana es un video para mí muy gratificante porque es el primero de una serie de videos relativos todos a uno de los componentes, si no el más importante, bueno, no, uno de los componentes más importantes de la electrónica, tal cual es el amplificador operacional. Vamos a aprender qué es un amplificador operacional, cómo trabaja un amplificador operacional. No vamos a ver todavía las diferentes configuraciones que tiene. Eso será materia de próximos videos, pero el día de hoy vamos a compartir, vamos a hacer una simulación y vamos a mirar cómo se comporta la entrada y la salida en un circuito alimentado con los elementos mínimos que necesita un operacional para funcionar de acuerdo a lo que nos han hablado de un amplificador operacional ideal. Así que, sin más, pues comencemos. Muy bien, previamente yo he preparado este circuito. Este circuito es un circuito que nos permite a nosotros pues ver cómo funciona un operacional. Lo voy a explicar básicamente. Un operacional es este circuito que está acá. Vamos a coger este sencillo. Este es un amplificador operacional. En este caso, recordemos que estamos utilizando el software MPLAB Mindy. Ese es un software de la empresa Microchip y es un simulador análogo. ¿Por qué me gusta el simulador análogo? Por el mismo motivo que me gustan los simuladores, los osciloscopios análogos, porque hay algunas cosas que se pueden hacer mucho más fácil acá. Estos simuladores propietarios pues tienen una cantidad de circuitos integrados de la empresa Analog, perdón, de la empresa, hablando de la competencia, de la empresa Microchip. Pero pues eso no nos estorba a nosotros para poder mirar lo que nos es importante mirar hoy, y es la introducción al amplificador operacional. Así que el amplificador operacional que tenemos aquí, a pesar de que tenemos muchos otros operacionales, miremos los que tenemos para usar. Tenemos el MSP621, amplificadores de instrumentación, tenemos algunos amplificadores de propósito general, amplificadores operacionales para audio. Bueno, faltan los LMs, pero pues esos son de otra empresa, de National Semiconductors, entonces no. Pero con estos, para baja frecuencia, para radiofrecuencia, hay operacionales para diferentes tipos. Ya más adelante vamos a hablar de diferentes categorías de amplificadores operacionales, pero por ahorita digamos que vamos a utilizar uno que es comercial, que es muy fácil de conseguir, y es el TL072. El TL072 es un amplificador operacional pues que requiere, como todos los amplificadores, como la mayoría de los amplificadores operacionales, una alimentación positiva, una alimentación negativa. Requiere además una señal en la entrada positiva y una señal en la entrada negativa. Estos son los cuatro pines fundamentalmente en la alimentación, y tienen un pin de salida, y en este pin de salida pues nosotros vamos a obtener la salida en base a lo que es un amplificador operacional. Entonces, sin más, pues comencemos a explicar este amplificador operacional y comencemos a simularlo. Vamos a hacer un análisis trasciente para utilizar en un periodo y vamos a mirar lo que hemos armado acá. Así que comencemos. Inicialmente, digamos que un amplificador operacional es un circuito que tiene dos entradas, una entrada positiva y una entrada negativa. Lo que está en la entrada positiva es una señal que puede ser, en este caso yo la tengo colocado a la referencia tierra, pero también puede ser un voltaje diferente. Y aquí, de caso particular, en la entrada negativa, o también se llama por el pin de inversión, la entrada inversora, hemos colocado una señal senoidal. Yo he colocado una señal senoidal, observen la seno, de 1 kHz con un pico de, coloquémosle 1 voltio, 2 voltios, 1 voltio, démoslo como está. Y aquí tenemos 0 voltios. ¿Qué es lo que es muy interesante de este circuito? Que este circuito, de la manera más básica, va a comparar la entrada, el voltaje en la entrada positiva con el voltaje en la entrada negativa. Ojo pues que aquí viene lo importante. Si la entrada positiva tiene un voltaje mayor que la entrada negativa, en la salida del operacional vamos a tener lo máximo que dé. En este caso tenemos casi 12 voltios. Miren la fuente de voltaje por el positivo. Si este voltaje en la entrada negativa es mayor que la entrada en el pin positivo, pues entonces en la salida vamos a tener algo muy parecido. Vamos a tener algo muy parecido a este voltaje que da acá.
Idealmente estaríamos alimentando con 12 y con menos 12. Idealmente la salida debería ser 12 y menos 12 voltios. Por eso no vamos a utilizar un amplificador ideal, sino que vamos a utilizar un amplificador con características técnicas pues específicas dadas por un fabricante. Vamos a utilizar el TL072. Este TL072 es bien utilizado es muy utilizado en audio, también se encuentra en instrumentación básica, sensórica, pero lo más importante hoy es que entendamos qué hace un amplificador operacional. Esto que coloco yo aquí es una resistencia que pongo simplemente para que coloquemos más adelante el osciloscopio acá y miremos cómo se nos comporta nuestro circuito. Así que sin más, pues comencemos a hacer la simulación. Recuerden que vamos a nuestro simulador, vamos a elegir un análisis de tipo trasciente para que trabaje durante... Un análisis trasciente es que trabaja en un tiempo. Vamos a trabajarlo con un tiempo de parada de... ¿Qué frecuencia tenemos acá? Aquí tenemos una frecuencia de 1 kHz, entonces vamos a coger en el análisis, vamos a elegir 1 milisegundo, 2 milisegundos. ¿Por qué 2 milisegundos? Porque 2 milisegundos con una frecuencia de 1 kHz, pues tenemos 2 periodos completos y así ya podemos hacer algún análisis interesante. Análisis trasciente, elegimos análisis trasciente, ok. Muy bien. Así que sin más, vamos a mirar el voltaje en la entrada y vamos a mirar el voltaje en la salida. Lo primero es hacer nuestra esquemática, vamos a correrlo para que el análisis SPICE, que en este caso no es SPICE sino Symmetrics y Simplix se llama, pues corra de esta manera. Vamos a correrlo, corre y vamos a mirar aquí lo que sucedió con nuestra salida. En rojo tenemos la entrada, observe que tenemos miremos, tenemos un pico de 1 voltio, tal cual, miremoslo acá. Un pico de 1 voltio, pues vamos a verlo full. Y este pico de 1 voltio lo que está diciendo, tal cual les expliqué ahorita, es que cuando este voltaje es mayor que este, sale negativo. Mire, cuando este es mayor que 0, miremos este voltaje también, analicémoslo. Vamos a coger aquí este y vamos a analizarlo. Da 0 voltios. Cuando esto es mayor que 0, entonces el inversor negativo, por ser negativo, pues dice véngase para acá y se viene en la salida y mire que está dando casi menos 8 voltios. Cuando es cuando es menor, entonces este es menor que la terminal positiva y mire que se va a ¿dónde? Se va a positivo. Aquí hay una cosa muy particular y ustedes me dirán, uy, pero ¿cómo así? No era pues que iba a bajar a 12 y a menos 12. Pues resulta que aquí no bajó a 12, sino que se quedó en 8.2. Y aquí no subió hasta 12, sino que se quedó 9.5. ¿Por qué no es simétrico? Porque esto es un amplificador operacional real. Y el amplificador operacional real tiene unos parámetros que no es de este video, pero hay algunos parámetros que hacen que no sean ideales. Y al no ser ideales, pues definitivamente nosotros ya tenemos que tener en cuenta esos parámetros para elegir nuestro operacional para nuestro circuito dado. Vamos a hacer lo contrario, vamos a colocar en fase, o sea que vamos a eliminar esta fuente, vamos a eliminar aquí la entrada y vamos a colocar la fuente en la entrada positiva. Obviamente me va a tocar hacerlo todo desde cero, pero pues ustedes y yo estamos aquí muy contentos, nos gusta hacerlo, entonces no vamos a tener como problemas mayúsculos en esperar un minutico mientras que configuro para que nos quede esta fuente de voltaje. Aquí están 5 voltios. Bueno, si simulamos aquí, ¿qué nos va a dar? Como 5 es mayor que 0, perdón. Mire, 5 voltios DC, aquí estamos en DC. 5 voltios es mayor que 0, pues entonces vamos a tratar de sacar el valor que esté en el pin positivo de alimentación. Debería tirar, teóricamente en un diodo ideal en un amplificador ideal subiría hasta 12 voltios, porque es la alimentación, pero aquí vamos a tener que en un diodo real no se comporta así. Así que hagamos nuestra simulación. Cerremos aquí y vamos a traer nuestro osciloscopio y vamos a mirar la entrada. Y mire que están 5. Y vamos a mirar la salida. Y mire que la salida está en 9.2, 9.4, 9.45. Pero para poder ver bien esto que les estoy explicando, vamos a colocar una onda senoidal. Vamos a decirle a nuestra fuente de voltaje que es una onda senoidal que va a trabajar con un pico de, bueno, ahorita lo trabajamos con 1, coloquémoslo ahora con 2 voltios. Con una frecuencia de 1 kHz también. Y el trasciente dejémoslo tal cual lo tenemos. Coloquemos el trasciente
en 2 milisegundos para que podamos tener dos periodos completos. Es más, subámoslo un poquito. Vamos a subirlo un poquito. Vamos a colocarle el trasciente, o le aumentamos la frecuencia. Si aumentemos la frecuencia acá, vamos a aumentar la frecuencia de 1K, digamos a 2K. Vamos a ver que está el doble. Y con estos parámetros vamos a simular run. Corremos el esquemático, vamos a mirar, ya vimos, este es el voltaje en la salida, mire que da entre 9.42 y en la parte inferior en menos 8.2. Entonces mire que no es ideal, no sube a 12 y menos 12, sino que está entre los valores que acabamos de ver. Lo otro que es muy importante mirar en este momento es el hecho de comparar la señal de entrada. Vamos a mirar la señal de entrada. Nuestra señal de entrada, miremosla. Y es lo interesante. Como la señal de entrada está, pues valga la pena, valga la redundancia, está entrando por el pin positivo, pues vamos a ver que al entrar por el pin positivo se comporta como una especie de seguidor de voltaje. Y vamos a ver que el voltaje acá está en fase con este voltaje de acá. Observen que cuando este es mayor que 0, vamos hacia el voltaje superior, y cuando es menor que 0, vamos hacia el voltaje inferior. Esta característica del operacional es lo que hace que el operacional sea tan útil. Ya vamos a ver más adelante diferentes circuitos, vamos a ver que con esto se pueden hacer osciladores, con esto se pueden hacer ni más ni menos amplificadores de audio, amplificadores de RF, amplificadores para comunicaciones, amplificadores para robótica, para instrumentación. Por eso les decía que el amplificador operacional es, creo, uno de los más utilizados bloques en la electrónica en general. Así que vamos a hacer un último cambio de valor acá. Vamos a colocar un valor de C. Vamos a subirle un offset a esto de 1 voltio para que quede un poquito elevadita. Vamos a graficar ambas, vamos a graficar la salida y la entrada, y con eso vamos a estar terminando nuestro circuito. Miren la salida, miremos la entrada de nuestro pin inversor, perdón, de nuestro pin positivo, y vamos a graficar también, bueno, no hay que graficar, aquí estamos en 0. Observen lo particular, observen por qué en este momento el ancho de la parte superior es mucho más grande. Estamos hablando de 0 a 300 milisegundos, es mucho más grande, milisegundos no, estos son 50 microsegundos por división, tiempo sobre microsegundos, estos son microsegundos, estamos hablando de 250 microsegundos en la parte superior, y miremos en la parte inferior aproximadamente 150, entonces ustedes y yo podemos anotar que está mucho más tiempo en la parte superior de esta señal que en la parte de abajo. Por eso ya podemos intuir que más adelante vamos a utilizar estos operacionales para hacer PWM, que es modulación por ancho de pulso. Aquí estamos modulando de alguna manera en la altura. Mire que esta onda seno la estamos encaramando sobre un nivel de 1. Mire el nivel de 1, ya no está sobre 0, sino sobre 1. Por eso sube hasta 3 y baja hasta menos 1. Y por ese motivo, nuestra curva es mucho más ancha en la parte superior que en la parte inferior. Ese es el principio del PWM, lo vamos a ver más adelante, pero ya comenzamos a intuir las grandes posibilidades que tenemos con este circuito llamado amplificador operacional. Así que miremos nuevamente, ya como para ir cerrando nuestro circuito, nuestro video de esta semana. No se olviden lo que hemos aprendido. El amplificador operacional es muy importante dentro de todas las ramas del espectro de la electrónica, desde la electrónica análoga, desde la amplificación de audio, desde el procesamiento digital de señales, desde la instrumentación, desde la robótica. O sea, se encuentran aplicaciones de amplificadores operacionales en todas estas áreas de la ingeniería, y debemos tener un sólido conocimiento del operacional. ¿Por qué? Porque decidimos hacerlo, porque nos gusta, y porque el operacional además lo vamos a necesitar en muchos circuitos adelante. Alguien dirá, los operacionales están pasados de moda y todo es electrónica digital. Por el contrario, la electrónica digital se nutre, y la electrónica digital es un punto particular de mucho del espectro que tiene la electrónica análoga. De hecho, los circuitos integrados digitales están hechos a partir de lógica de transistores. De hecho, miren, los circuitos digitales son de familia TTL o CMOS. Lógica de transistores,
o, lo- o lógica de transistores FET, que son los transistores que no funcionan con corriente, sino de otra manera que luego veremos en algunos videos cuando estemos hablando de transistores FET. Así que espero que el video haya sido muy útil para aprender básicamente lo que es un amplificador operacional en su configuración más básica y mirar cómo la salida se comporta entre uno de los dos extremos de alimentación, porque realmente se espera que la ganancia del amplificador operacional se multiplique por la diferencia entre la entrada positiva y la negativa, que es lo que acabamos de ver con varios ejemplos. Así que muchas gracias por haber estado en este video y espera los videos de la siguiente semana. Cada semana hago un video y la siguiente semana pues vamos a tratar de utilizar amplificador operacional en diferentes configuraciones, porque vamos a tratar de hacer cada una de las configuraciones con diferentes ejemplos, porque son muy utilizadas, como les decía anteriormente, en las diferentes áreas de la electrónica. Y pues la electrónica análoga por sí ya es transversal, ya trabaja con todo, y desde la digital hasta todo lo que ustedes vean en cualquier dispositivo, en cualquier equipo, pues necesariamente adentro tiene transistores. De hecho, si por muy digital que se quiera creer el mismo microprocesador, siendo lo más digital de todo, pues de alguna manera tiene miles o tiene millones de transistores internamente. Así que aprender esto muy bien, aprender muy bien todo lo que es electrónica análoga y entenderlo muy bien va a ser muy importante, y por eso quise hacer este video explicando muy bien el amplificador operacional en la más básica de las configuraciones. Lentamente vamos a ir haciendo nuevos videos con nuevas configuraciones, así que sigue pendiente y te agradezco mucho el tiempo que has invertido en este video. Así que manito arriba, comparte y chao chao.